Hola, chiques. ¿Chiques? Le dije yo también con una sonrisa. Así es, somos un bar inclusivo, orgullosamente lo decía. Mira qué bien, me viene bárbaro entonces, porque en un ratito viene mi hermana que es ciega. ¿Tienen la carta en braille? Ay, no, eso no tenemos. Me dijo la verdad un poco preocupada. Apa, y no vas a creer, pero vine con mi hijo que es autista. Carta con pictogramas para la gente autista. ¿Tienen? Le pregunté. Y no. Perdón, me dijo visiblemente nerviosa. No te hagas drama, suele pasar, pero la verdad, me imagino que el lenguaje de señas para los clientes sordos no deben saber. La verdad que me estás matando, me contestó sonriendo nerviosa. Ella ya no estaba cómoda, sonreía con vergüenza, un poco de culpa y un poco de embole también. Y ahí le dije, no te hagas drama, suele pasar en todos los bares, pero entonces lamento contarte que no son un bar inclusivo, son un bar progre de cotillón. ¿Por qué me decís eso? Porque estos 3 casos que te acabo de mencionar son 3 grupos de gente absolutamente excluidos del sistema. Hola, mi nombre es José Luis Parada, profesor de la Universidad Católica de Santa María, y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante, es decir, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En el año 2018, el decreto legislativo 1384 modifica más de 40 artículos de nuestro Código Civil y la principal modificatoria tiene que ver con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Recordemos que antes de este decreto legislativo 1384, las personas con discapacidades intelectuales eran consideradas incapaces para la ley peruana, es decir, que no podían ejercitar sus derechos, sino que estos quedaban al arbitrio de un tercero que era un curador, que se nombraba luego de un proceso de interdicción. Recordemos que las personas que estaban privadas de discernimiento y las personas además que sufrían de demencia senil o de retraso mental estaban consideradas en este grupo de personas con capacidad restringida, de personas con incapacidad absoluta o personas con incapacidad relativa. Y, como señalé, era necesario que se realice un procedimiento para que se nombre un curador y éste pueda tomar las decisiones por ella. Ahora bien, el decreto legislativo 1384, las principales innovaciones que trae es eliminar la interdicción. ¿Por qué? Porque se reconoce la plena capacidad jurídica y de ejercicio de todas las personas con discapacidad, sea esta discapacidad intelectual o sea discapacidad física. Capacidad jurídica que se reconoce en igualdad de condiciones respecto a los demás miembros de la sociedad y para todos los aspectos de la vida social. Recordemos que esta capacidad jurídica de las personas respecto a los demás miembros de la sociedad y para todos los aspectos de la vida social. Recordemos que esta capacidad jurídica de las personas con discapacidad o este decreto legislativo es una adecuación a la normatividad internacional, en concreto a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad del año 2008. Nosotros, 10 años después, recién con el decreto legislativo 1384, adecuamos nuestra normatividad interna a estos principios tan importantes de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como pueden ser los principios de capacidad jurídica, el principio de libertad, el principio de no discriminación, el principio de igualdad de oportunidades, el principio de responsabilidad, entre otros. Esta normatividad internacional se adecúa, o mejor dicho, nuestro ordenamiento interno se adecúa a esta normatividad internacional a raíz de la entrada en vigencia de este decreto legislativo 1384 del año 2018, que, como señalamos, elimina la interdicción, reconoce la plena capacidad de las personas con discapacidad, reconoce que la sociedad o las instituciones del Estado deben facilitar el uso de ajustes razonables y de apoyos para las personas con discapacidad que requieren de una persona que las ayude a manifestar su voluntad, a conocer los actos jurídicos que están realizando y también vemos que se introducen las figuras de las salvaguardias para controlar la labor de los órganos de apoyo. Sobre estos órganos de apoyo vamos a hablar a continuación. Los apoyos en el decreto legislativo 1384 son formas de asistencia para facilitar el ejercicio de los derechos. Las funciones principales de los órganos de apoyo son 3:
apoyo en la comunicación, apoyo en la comprensión de los actos jurídicos y de las consecuencias que la celebración de estos actos van a conllevar para la persona con discapacidad. Y finalmente, la función de los apoyos es manifestar, coadyuvar a la manifestación e interpretación de la voluntad de la persona con discapacidad. Los órganos de apoyo pueden recaer en personas naturales o también pueden recaer en personas jurídicas. En este último caso, en personas jurídicas que no tengan fines de lucro y que estén referidas a estos temas de personas con discapacidad. Adicionalmente, los apoyos pueden ser designados en la vía notarial si es que la persona con discapacidad puede manifestar su voluntad, porque si la persona puede manifestar su voluntad y es plenamente capaz, entonces el notario no tendría ningún inconveniente en nombrar un órgano de apoyo siempre y cuando pueda esto fluya de la voluntad de la persona con discapacidad. El otro supuesto está referido al nombramiento judicial de los órganos de apoyo. Y ello va a proceder cuando la persona con discapacidad no pueda manifestar su voluntad. A este nombramiento de los órganos de apoyo se le denomina excepcional. Excepcional, y el juez en el proceso tendrá que hacer todo lo posible para que pueda encontrar, el juez tendrá que verificar que efectivamente la persona con discapacidad no puede manifestar su voluntad y que este nombramiento excepcional es la última ratio. Solo después de haber agotado todos estos esfuerzos, el juez podrá nombrar como órgano de apoyo a una persona que sea sobre todo de la confianza de la persona con discapacidad. Al respecto, la ley ya no tiene un limitante en cuanto al parentesco, sino que incluso señala que puede ser una persona que conoce muy bien a la persona con discapacidad, un amigo, etcétera. Pues la gran diferencia entre el régimen del apoyo con el régimen de la interdicción radica en que el órgano de apoyo va a tener que realizar una labor de descifrar cuál es esta voluntad de la persona con discapacidad, atendiendo a consideraciones previas como por ejemplo sus gustos, decisiones anteriores, trayectoria de vida, etc. Solamente así, tomando en consideración estos elementos, el órgano de apoyo va a poder extraer una voluntad más idónea de la persona con discapacidad. En el régimen de la curatela, el curador decidía unilateralmente y en base a criterios propios qué era lo mejor para la persona con discapacidad. Pero luego de la reforma se entiende que el órgano de apoyo lo que tiene que hacer es coadyuvar o ayudar a que la persona con discapacidad se pueda expresar esta voluntad. Adicionalmente, la norma establece que los órganos de apoyo pueden ser con o sin representación. En el caso de los apoyos sin representación, simplemente, bueno, aquí la persona con discapacidad necesariamente tiene que intervenir en la celebración del acto jurídico. El órgano de apoyo es solamente eso, una ayuda. En cambio, si la persona con discapacidad no puede manifestar su voluntad, el órgano de apoyo será pues con representación, es decir, que quien interviene solamente es el órgano de apoyo porque tiene o está facultado para intervenir en nombre de la persona con discapacidad. La figura de la representación hace que los los actos realizados por el órgano de apoyo vinculen directamente a la persona con discapacidad, pues se tiene representación. A su vez, la ley ha creado la figura de la designación de apoyos a futuro, que significa que nosotros podemos ir a la notaría y dejar ese encargo en el supuesto para que este órgano de apoyo pueda empezar a ayudarnos en el supuesto de que en el futuro, Dios no quiera, podamos incurrir o estar en esta situación de discapacidad, ¿no? Si, por ejemplo, una persona queda en situación de coma y con anterioridad ha nombrado un órgano de apoyo, entonces esta voluntad se va a tener que respetar, ¿no? Y ya hablábamos también de la designación excepcional de los órganos de apoyo cuando la persona con discapacidad no puede manifestar su voluntad. Bien, y finalmente es importante traer a colación la figura de las salvaguardias. Las salvaguardias no son personas como se creía, las salvaguardias son medidas y medidas destinadas a asegurar que la persona designada como órgano de apoyo
actúe conforme al mandato, respetando los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que cuenta con el apoyo, asegurando que no exista influencia indebida. La finalidad de los órganos de apoyo es evitar, perdón, la finalidad de las salvaguardias es evitar que los órganos de apoyo abusen de las facultades y ejerzan esta influencia indebida. Es decir, deben evitar que los órganos de apoyo tergiversen la voluntad de la persona con discapacidad y evitar también que el órgano de apoyo pueda obtener un provecho o un beneficio indebido en relación a los actos jurídicos que asesora. La ley señala que las salvaguardias tienen como finalidad el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. A su vez, prevenir, como se señaló, el abuso y la influencia indebida, evitar la afectación o poner en riesgo los derechos de las personas asistidas. Y finalmente, la persona que solicite el apoyo o el juez tienen que establecer cuáles van a ser las salvaguardias que se deben nombrar ante la solicitud de apoyo. Es decir, el órgano de apoyo siempre se va a nombrar y a su vez siempre se tienen que nombrar las salvaguardias respectivas para garantizar que no se realice esta situación del abuso indebido. Y finalmente, sería bueno señalar cuáles son las salvaguardias que legalmente pueden ser ordenadas por el juez o eventualmente que pueden ser señaladas en la escritura pública de designación voluntaria de apoyos. La primera figura es la rendición de cuentas, es decir, periódicamente las salvaguardias le va a pedir al órgano de apoyo rendición de cuentas en caso que la persona con discapacidad tenga un patrimonio que el órgano de apoyo esté ayudando a administrar o un patrimonio sobre el cual versen los negocios jurídicos que el órgano de apoyo coadyuva con respecto a la persona con discapacidad. A su vez, otra medida es la realización de auditorías. ¿No? Es decir, que el órgano de apoyo tiene que brindar, o mejor dicho, la salvaguardia puede consistir en que el juez o un tercero realice una auditoría respecto a la gestión que realiza el órgano de apoyo. Otra medida es la supervisión periódica inopinada, es decir, el juez podría eventualmente constituirse en el domicilio de la persona con discapacidad y realizar una visita inopinada para supervisar la labor del órgano de apoyo. Lo mismo sucede con el tema de las visitas domiciliarias y de las entrevistas que el juez puede tener con las personas de apoyo y con las personas del entorno cercano de la persona con discapacidad para requerir la información que sea necesaria. También, como medida de salvaguardia, se puede requerir información a instituciones públicas o privadas. En ese sentido, vemos que a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1384, nuestra legislación ha cambiado mucho en materia de la capacidad, la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad. Ha dado un vuelco de 360 grados, se ha eliminado la figura de la interdicción. Las personas con discapacidad pueden ahora celebrar contratos, pueden contraer matrimonio, pueden realizar trámites ante cualquier institución pública, pueden constituir una empresa, pueden dejar testamento, etcétera, etcétera. Sea cual sea el tipo de discapacidad que tengan, sea una discapacidad física o sea una discapacidad intelectual, de lo que se trata es que las personas con discapacidad, a raíz de la entrada en vigencia de esta norma, puedan insertarse en la sociedad a través de los órganos de apoyo para que les ayuden a manifestar su voluntad, a través también de los ajustes razonables, que son medidas ad hoc para que la persona para que la persona con discapacidad pueda manifestar su voluntad. ¿No? Pueden ser modificaciones en el medio técnico, ¿no? Y también la norma nos habla de las medidas de accesibilidad, que son medidas que se tienen que adaptar en el entorno social. Se señala que las personas con discapacidad ahora, en realidad, el modelo que se ha adoptado es el modelo social de discapacidad, en el sentido de que una persona no es discapacitada si tiene los medios sociales adecuados para poder desarrollarse, porque las personas finalmente tenemos capacidades distintas, capacidades diferentes,
y la discapacidad es una falta de adecuación del medio a las capacidades propias de una persona. Entonces, si el Estado adopta medidas de accesibilidad, si el Estado adopta ajustes razonables, si el Estado implementa adecuadamente este sistema de apoyos y de salvaguardias, consideramos que se está dando un gran paso, un paso muy positivo para viabilizar los derechos de las personas con discapacidad, que ha sido un colectivo que a lo largo de la historia se ha visto rezagado, discriminado en muchos ámbitos de la vida. En lo laboral podemos ver, por ejemplo, que la discapacidad es una limitante muy grande para el acceso a un puesto de trabajo, y el trabajo es el medio de vida de una persona. Entonces, consideramos que estas reformas son positivas, consideramos que el Estado tiene deberes y roles que cumplir, y que es obligación del Estado difundir dentro de los diversos sectores, en sus diversos ámbitos, a los miembros de la comunidad, estas reformas a fin de incluir a este colectivo dentro de nuestro grupo social. Eso es todo, y bueno, podemos seguir escuchando lo demás del video. Muchas gracias. Muy buen día. Este presente trabajo está hecho con mucho cariño para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, sean físicas, sensoriales, auditivas, intelectuales, visuales y mentales. Así como también para todos los peruanos. Para empezar, tenemos que aclarar nuestros objetivos respecto a nuestro trabajo. Y estos son: primero, brindar información útil y fácil de entender para que las personas del distrito de Sachaca con discapacidad o el público en general puedan usar esta información con el fin de hacer respetar sus derechos y el de los demás. Segundo, difundir nuestra información para que nuestra investigación llegue a más personas, vía redes sociales y afiches. Y por último, lograr una reflexión peruana acerca del problema que sufren las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Asimismo, sensibilizar a las personas para que éstas hagan un cambio frente a esta problemática. Las estadísticas brindadas por el INEI nos ayudan a reconocer la realidad peruana respecto al tema. Total de la población con discapacidad en el Perú. En el Perú, el 10.4% del total de la población peruana experimenta alguna discapacidad. Es decir, de cada 10 pobladores, un poblador presenta alguna discapacidad. Personas con discapacidad por género. En el Perú, de toda la población con discapacidad, el 43% son hombres y el 57% son mujeres. La ONU 2019 indica lo siguiente: se reconoce que las mujeres con discapacidad han experimentado múltiples desventajas, puesto que han sido objetos de exclusión por su género y por su discapacidad. Lo que en la realidad estadística del Perú es importante considerar una política a implementar. Del total de las personas con discapacidad en el Perú, el 81.5% presenta una discapacidad, mientras que el 18.5% presenta de 2 a más discapacidades. En las personas con discapacidad por edad, las personas de 60 años a más representan el 40.5%, mientras que las personas de 30 a 59 años representan el 34.7%. Mientras que las personas con discapacidad por departamentos, el departamento que presenta mayor porcentaje es Puno, con 13.1%, mientras Loreto es el departamento con menos porcentaje, con un 8%. Problemática. La investigación nace a causa de una problemática. Las personas con discapacidad se enfrentan a varias dificultades y problemas en su vida diaria. La sociedad crea barreras que les impiden llevar una vida normal y digna del ser humano. Entre ellas tenemos a los problemas de actitud. Aquí encontramos a los estereotipos que crea la sociedad por falta de conocimiento sobre el tema, a los problemas políticos, que es la falta de concienciación sobre el cumplimiento de las leyes, debido a que todos los espacios deberían ser accesibles para todas las personas. Y por último, los problemas sociales, que surgen a raíz de que en nuestra sociedad hay una mayor probabilidad de abandono escolar por parte de las personas con discapacidad y un menor porcentaje de personas que consiguen trabajo o empleo debido a su discapacidad, entre otros.
A inicios del mes de junio del año 2018 se publicó el Decreto Legislativo 1384, que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Entre los principales aportes de esta norma, destaca la modificación de diversos artículos del Código Civil peruano para permitir que esta población pueda tomar sus propias decisiones acorde a los estándares y obligaciones internacionales de derechos humanos. De esta manera, las personas con discapacidad ya no tendrán que ser interdictadas para acceder a algún derecho y podrán recibir apoyos o ajustes razonables para el ejercicio de su capacidad jurídica, entre otras disposiciones. Los apoyos son formas de asistencia para facilitar el ejercicio de sus derechos, como el apoyo en la comunicación, en la comprensión de actos jurídicos y las consecuencias que estos conllevan, y en la manifestación e interpretación de la voluntad. Son medidas cuyo fin es asegurar que la persona designada como apoyo actúe conforme al mandato, respetando los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que cuenta con el apoyo y asegurando que no exista influencia indebida. Convención sobre los Derechos Humanos de Personas con Discapacidad en el año 2008. Esta es una norma internacional que en su primer artículo nos detalla el propósito, que es garantizar el libre ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, promover la dignidad de la persona, negando la distinción de cualquier tipo. En el artículo 3 están los principios generales, que son el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad. Es decir, las medidas deben ser seguras e iguales para las personas con discapacidad frente al entorno físico. Transporte, vías públicas, instalaciones inferiores y exteriores, los servicios públicos tanto en zonas rurales y urbanas, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución de facultades de los niños y de las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. El resto de su contenido nos habla sobre la salud, la educación, trabajo, rehabilitación y su participación en la vida social y política. Sobre las instituciones de apoyo nacional y regionalmente tenemos en primer lugar al CONADIS como el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad que se encuentra aquí en nuestra región Arequipa. También se encuentra la Defensoría del Pueblo y organizaciones de personas con discapacidad tales como la Asociación de Servicios y Deporte de Personas con Discapacidad, mejor conocida como ASERDI, cuya dirección está en la avenida Pro Hogar número 1010 en Miraflores, Arequipa. Por último, pero no menos importante, están las instituciones a nivel nacional de familiares con personas con discapacidad, tales como la Asociación de Padres y Amigos de Niños Discapacitados, APANT, cuya dirección está en la calle Polovaya, Manzana A28, lote 9, en Caylloma, Arequipa. Bien sabemos que todas estas instituciones nos ayudan fundamentalmente para trabajar en el tema de los derechos de las personas con discapacidad que lamentablemente en estos últimos años y durante mucho tiempo se han visto vulnerados. Y es que tenemos que entender la importancia de reconocer a las personas con discapacidad como ciudadanos de nuestro país y como compatriotas que tienen todos sus derechos y deberes al igual que nosotros. Respetemos como queramos ser respetados. Dividirnos en seres capaces e incapaces es totalmente contradictorio con las diferentes charlas nacionales e internacionales que hay sobre el tema. Recordemos que todo ser humano tiene a los derechos como propios e inherentes a él. Es por eso que con la reciente modificación del Código Civil se reconoce que toda persona mayor de 18 años tiene la plena capacidad de ejercicio, incluidas las personas con discapacidad.
Analizado el tema, podemos reconocer que las personas con discapacidad pueden comprar o vender bienes, casarse, recibir alguna atención médica con consentimiento propio, ya sea para una operación quirúrgica o algún otro tratamiento, incluidos los derechos de familia, propiedad, salud e integridad. María Ramos es una ciudadana peruana actualmente activista por las personas con discapacidad en nuestro país, la cual sufrió un acto de discriminación cuando acudió a renovar su documento nacional de identidad, en el cual indicaba que era una persona que sufría de esquizofrenia. Perú fue uno de los primeros países en unirse a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, las personas con discapacidad, y en especial las que sufren de tipo mental o intelectual, siguen enfrentándose a grandes obstáculos, como leyes que no les permiten hacer valer sus derechos, como en el caso de María. En dicho caso se está vulnerando la Ley 2997-3, artículo 3, en el cual indica que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la población, sin prejuicio a las medidas específicas establecidas por las normas nacionales e internacionales. Por lo que podemos ver y decir, en dicha normativa se establece que ninguna persona con discapacidad puede ser prohibida de sus derechos ni de sus obligaciones. El día de hoy vamos a realizar una entrevista a la señora Fortunata Salazar Marazo, que sufre de displasia y luxación por un accidente sufrido a los 9 meses. Buenas tardes, señora Fortunata. Quisiera hacerle unas 5 preguntas muy breves, las cuales la primera sería, ¿conoce sus derechos como ciudadano con discapacidad? No, no los conozco. Los desconozco totalmente. ¿Siente que las personas de su ámbito social respetan sus derechos con igualdad de condiciones? Yo siento que no respetan porque no, como te digo, tampoco los conozco y veo que la gente es muy indiferente. Está bien. ¿Alguna vez ha sentido que la población respeta sus derechos como la atención preferencial? No. No respetan la atención preferencial tampoco porque siempre te piden, tienes que hacer tu cola, tienes que, o sea, soy como cualquier persona, ¿no? O sea, no atropellan los derechos de un discapacitado, ¿no? ¿Qué recomendaciones le daría a esa población que, bueno, desconoce y no respeta ese trato? Que sea un poco más sensible con las personas, ¿no? Sea un poco más humana, porque todas esas personas también sufren. Porque no tienen las mismas capacidades motrices para poderse desarrollar y desenvolver, ¿no? Y que también den más atención y más posibilidades para poder sacar un carnet de discapacidad, porque ponen muchas trabas para sacarlos. En el ámbito laboral, ¿cuenta usted con un trabajo ahorita? Sí, sí lo cuento con un trabajo. Claro, como podemos observar, este es el local de la señora, ella es un negocio. ¿Le fue fácil encontrar trabajo cuando usted todavía no contaba con su negocio propio? Para mí sí, porque nunca me acomplejé, ¿no? Nunca, yo pienso que la discapacidad no tanto está en lo motriz, sino en lo que es moralmente, ¿no? Hay personas que son sanas, pero son discapacitadas emocionalmente, ¿no? Emotivamente. ¿Durante la pandemia usted ha tenido problemas para poder desempeñar sus actividades? No. No, he trabajado normal. Ya. ¿El gobierno le ha facilitado a usted algún bono por ser persona discapacitada? No, señorita, porque como no cuento con el carnet de discapacidad, no. ¿Conoce usted los apoyos o qué son los apoyos en el ámbito jurídico, perdón? No, señorita, no los conozco. Ya. Bueno, esa es la entrevista tomada. La señora tiene, ¿cuántos años tiene usted, señor? 56. Tiene 56 años. Como pueden ver, ella cuenta con su negocio propio y esto le facilita muchas cosas. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. El día de hoy tenemos una entrevista hacia la señorita Alexandra Akimakawa. Ella tiene 23 años de edad y es intérprete de lengua de señas
Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Buenos días, señorita Alexandra. Muchas gracias por acceder a darnos esta entrevista. Voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Alguna vez has sentido que la población ignora las leyes o el trato preferencial, demostrando un desatinado proceder con las personas discapacitadas? Particularmente sí, pero antes de responder, voy a decirles que es muy importante este uso de los términos, ¿no? Por ejemplo, personas discapacitadas. No, este término pues es peyorativo para las personas, como para cualquier persona, ¿no? Entonces, el término correcto es personas con discapacidad. Así como también, y he escuchado muchas veces que dicen personas sordomudas, ¿no? Pero este término también es peyorativo, no solamente son personas sordas o solamente personas sordas, ¿no? Porque su discapacidad se rige aquí en escuchar, pero nada de eso, ¿no? Esto es ya una consecuencia secundaria, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, que todos sepamos sobre estos términos que es importante saber y pues, ¿no? Y es importante. Bien. Entonces, respondiendo a esta pregunta, si he visto algunas situaciones que tal vez malos tratos hacia las personas con discapacidad, las personas sordas. Para empezar, en las calles, cuando caminamos, ¿no? Vemos a una persona, pero no sabemos que es una persona sorda, porque entre comillas vemos, pues, que es una persona que está caminando. A comparación de otras discapacidades, por ejemplo, las personas ciegas, vemos que tienen ciertas características y uno piensa, pues, es una persona ciega. O personas con otras discapacidades, ¿no? Ya sea motriz, ¿no? Otros vemos que es una persona con discapacidad, pero la persona sorda, pues vemos caminando y bueno, es una persona que entre comillas está bien. ¿Y dónde se nota que es una persona sorda? Cuando nosotros queremos comunicarnos, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y vemos esto, ¿no? Ah, es una persona sorda. Ahí nos damos cuenta. No, muchas veces las personas sordas, y he visto que tal vez quieren comunicarse y nos tocan, ¿no? Ayúdame, pero la otra persona responde, oye, ¿qué? ¿Por qué me estás tocando? ¿No? ¿Quién eres? Eso es por nuestro desconocimiento, tal vez. Y a mí también muchas veces me ha pasado, más antes, cuando yo no sabía nada de esta población, ¿no? De las personas sordas. Pues si es que no sabemos, debemos de aprender. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Bien. Otro punto también es la poca tolerancia que he visto, por ejemplo, si es que la persona sorda quiere ir a un hospital, cualquier centro y quiere ir sola, ¿no? Porque la persona también quiere ir sola y puede ir sola. He visto que las personas pues tienen poca tolerancia porque dicen, está ahí pues, ¿no? Como que soy sorda y quiero comunicarme mediante papelito y la persona dice, está ahí con su cara de, pero hay una cola y no te puedes, ¿no? Con los gestos uno ya se da cuenta pues que la persona está enojada. Entonces creo que toda persona que brinda su servicio, toda persona que está trabajando con muchas personas, debe de guardar, debe de tener tolerancia, ¿no? Entendemos, pues, ¿no? Que hay muchas personas, pero una persona siempre debe de tener cierta tolerancia a lo que no conoce, ¿no? Ya. Desde mi punto de intérprete, me ha tocado ver y me ha tocado y he vivenciado cosas cuando yo interpreto y las personas piensan que yo estoy aumentando cosas que la persona sorda está diciendo, ¿no? Yo estoy así, con mi función de así, veo para aquí, veo para acá, yo estoy así, interpretando, y la persona o gente dice, no, pero tú, señorita, estás aumentándole cosas, que la persona sorda no está diciendo eso porque yo solamente veo haciendo así, pero no, ¿no? Entonces, creo que ese desconocimiento nos hace hablar cosas, pues, que no tienen, que no son.
Y muchas veces piensan que las personas sordas no son lo suficientemente capaces de responder a una pregunta. Entonces, y me dicen, no, tú eres la responsable, y que yo no, pero yo soy solamente ese medio de comunicación entre el idioma, lengua de señas y el español. Yo soy ese puente, nada más. Entonces, hay mucho por difundir qué es un intérprete y qué es una persona sorda. Hay mucho por saber. Y dentro de mi experiencia también, dentro de las aulas, interpretando a las personas sordas, bueno, sí tuve una mala experiencia a veces cuando los profesores pues hablan, pero ellos piensan que enseñanza, bueno, no sé si estoy hablando de más, pero voy a contarles mi experiencia. Algunos profesores piensan pues que su enseñanza solamente es enseñar, hablar. Y ya si el estudiante aprende es porque, bueno, ya, y los que no también. Pero si una persona, si yo soy consciente que dentro de mi clase hay una persona sorda, mi metodología de enseñanza va a ser también diferente, porque no todas las personas van a aprender de la misma manera, ¿no? Si es que yo hablo, pero veo que las personas sordas, pues tal vez tienen una baja nota, que por ahí, que porque hay ese desajuste, pues uno debe de reconocer, pues, ¿qué estoy haciendo? Pues yo también mal. Entonces, y muchas veces dicen, no, es que hay una intérprete, pues ella es la responsable, ¿no? Pero ellos también son responsables, ¿no? He visto profesores que hacen como si no estuviera una persona sorda y lamentablemente es así, me ha tocado, pero bueno, son cosas que uno debe de, pues, autoanalizarse y hacer, pues, las cosas correctamente para que las personas sordas puedan aprender de manera igualitaria, igual que todas las personas. Entonces, otra situación también que he visto es que las personas, pues, una institución dice, dentro de mi institución hay personas sordas y soy una institución incluyente. Dentro de mi universidad hay personas sordas y soy incluyente. Dentro de mi colegio hay personas sordas y soy una institución, pues, incluyente, pero lamentablemente eso es un derecho. La educación, el trabajo, todos esos factores es un derecho. Cualquier persona tiene derecho a entrar a la universidad, cualquier persona tiene derecho a entrar a miles de instituciones porque es un derecho, no es un favor. ¿Dónde está la inclusión en las personas sordas, ¿no? Por ejemplo, porque yo me enfoco en las personas sordas, es cuando hay un intérprete. Bien, ¿qué hago si es que dentro de mi colegio hay un niño sordo? Soy incluyente porque hay un niño sordo, pero ¿cómo el niño se asegura pues que está aprendiendo de manera correcta? ¿No? ¿Cómo sé que ese niño se está comunicando con las demás personas? ¿Cómo sé que ese niño está aprendiendo de manera correcta? ¿Cómo sé que ese niño se está desarrollando de manera correcta dentro de mi institución? Cuando hay ese medio de comunicación. ¿Y quién es ese medio de comunicación? Pues las personas intérpretes, ¿no? Y también las personas intérpretes tienen gran responsabilidad, pues tienen que practicar diario, porque no es solamente aprender señas, ni un nivel básico, intermedio y avanzado, sino lleva muchísimas cosas más. Es muy diferente hacer señas y entender a las personas sordas. Bueno, ese es otro punto que ya me estoy extendiendo, pero no, ese derecho tienen todas las personas. Y el intérprete es el medio por el cual esa persona sorda va a poder comunicarse con otras personas. Bien, eso sería todo en cuanto a la primera pregunta. No sé si he respondido, ¿no? Pero he intentado. Sí, bien, señorita Alexandra, nos ha dado usted mucha información y experiencias que ha compartido con nosotros que nos sirven para reflexionar y seguir aprendiendo. Entonces, para finalizar,
Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué recomendaciones le daría a la población sobre el trato a las personas con discapacidad? El trato. ¿Cómo me tratan a mí? ¿Cómo le tratan a ella? ¿Cómo le tratan a él? ¿Cómo le tratan a él? Entonces creo que es de manera igualitaria. Creo que muy aparte que sean unas personas sordas, una persona con cualquier discapacidad, creo que el trato debe ser igualitario, ¿no? No hay que, ay, pobrecito, es una persona sorda, o es una persona con otra discapacidad, o es una, no, pobrecito, no. Eso también o sea, si a mí me dicen así, me ofendo. Si a mí me dicen términos que no son apropiados, y mucho cuidado con los términos, ¿no? Muchas veces, por no saber, cometemos pues muchas, ¿cómo se puede decir? Ofendemos o usamos mal el término y esa persona pues se siente mal. Entonces, creo que mi consejo es tratarlos como si fueran pues cualquier persona, como, ¿no? Porque tampoco puedo pedir un trato así como que, ay, pobrecito, cuidadito, no, cuidadito, que no lo hagan así, ¿no? Como cualquier persona. Creo que lo más correcto es tratar como si fuera, como me gustaría que me traten a mí, ¿no? Como yo quiero que me traten a mí y yo trato a esa persona igual. Listo, muchas gracias. En verdad su punto de vista hacia esta perspectiva pues nos está ayudando demasiado, nos está ayudando a ver la realidad desde otro punto, desde otra perspectiva. Manejar estos temas en sí es delicado porque no sabemos si la otra persona se puede ofender, no sabemos, o sea, con nuestra alegría de nuestra juventud, de querer entrevistar muchas veces se puede prestar a malos entendidos y podemos causar de alguna u otra manera incomodidad en la otra persona. Agradecer su presencia, va a dar mucho realce en nuestra actividad. Nada, comunicarle que también este video va a ser transmitido, agradecerle también ese conocimiento que nos ha compartido, los buenos términos que nos ha enseñado a usar, nos va a servir mucho y nos ha brindado un gran mensaje para nuestro salón, para nuestra universidad y para la sociedad. Muchas gracias, señorita Alexandra. Un gusto con ustedes. Todo va a salir bien. La verdad, cuando traigo negocio, nadie compra. Me traigo fósforo, me traigo cosas. No, ya no he traído porque los temas que en particular se ¿Ah, sí? Se pasan de la ahorita que hubo pandemia, que nadie salió, ¿cómo estuvo? En pandemia cayó, como siempre está saliendo, me quedo cualquier cosita, me compro nada más. Colaboran, algo. Claro, debió ser muy difícil. Ya, pues, todo va a salir bien. Ya se pagará pena más eso. Esa pandemia todas la malogramos. Sí. Todo malogramos porque no hay casi nada, no hay negocio. Bueno, ¿con qué más se va a tener si no hay negocio? Traigo cualquier cosa, me ven con la antigua, ¿entiendes? Bueno, tienes razón. ¿Qué tal? ¿Usted recibió bono? No, a mí no me dan bono, nada. Peor todavía. Porque los demás yo lo veo que reciben, no por la noche. ¿Por qué no me dan nada? Bueno, también hay, no es la única también. También hay personas que no recibieron. ¿Y cómo se puede? ¿Qué se necesita para recibir esto? Para recibir bono es un tema muy complicado que no podemos decirles. Literalmente ni siquiera yo sé cómo recibir un bono. Pero según sé, hay una inscripción en línea. ¿Dónde escribe eso? Es en internet, con un celular, una computadora, algo así. Nada, es que no tengo internet. Claro, sí, ese es uno de los problemas que hay ahorita, pues, que el Estado no ve esas cosas, ¿no? No tengo celular, ¿Y usted, mamita, usted siempre se encuentra acá o está en...? Yo me encuentro generalmente en Gran Vía. Acá en la Gran Vía. O sea, este es su punto, es donde consigue más apoyo, así. Por ahí algo vendo, cualquier cosita así, estoy sentado con mi cantante, con mi música, con mi parlante, así. Bueno. Esas cosas hago, negocios, traigo.
bueno, muy poco negocio, pero a veces también me compro. ¿Y qué le dirías, mamita, a las personas que no le apoyan o a las que les apoyan también? ¿Qué le puedo decir? Que no tendrán pretensón de apoyar. ¿Qué le puede decir? Un mensaje puede ser en plan, por favor, no soy la única ni tampoco la primera que está así pidiendo su apoyo de ustedes. También me dice, aquí después no debe salir de esa edad. Pero ¿Sí? si al salir no salgo yo en tus esquina. ¿Sabe quién ha dicho? ¿O un joven, un señor? Un joven es que camina, debe salir, no estar. Si no salgo también, ¿de dónde vas a comer? ¿Dónde vas a mantener? Ah, bueno. Siempre hay personas malas y personas buenas, pero está bien. Gracias, mamita, por las preguntas. Son preguntas fáciles, en serio. Y ahorita le queremos entregar una bolsa con unas cuantas cosas. Ay, gracias. Son los víveres. Mamita, tiene fideitos, arroz, aceite, atoncito. Para que vean que siempre hay personas que tratan de apoyarle a pesar de todo, ¿no? Ahora de repente para Navidad, de repente a volver a hacer un apoyo. Sí, mamita, no se preocupe. En Navidad tengo entendido que va a haber apoyos así de campañas, ayudando. Y ojalá queremos que vengan a este lugar. Muchas gracias. No se preocupe, mamita, todo va a estar bien. ¿Ya? Gracias a usted. Ahorita le vamos a ayudar a limpiar todo lo que ha pasado, ¿ya? Para que No, se me ha caído, se me ha reventado la voz. Sí, mamita. Desgraciadamente no pudimos verlo a tiempo, pero vamos a limpiarle ahorita, ¿ya? Porque está un poco por todos lados está. Sí me ha ido, pues se me ha reventado. Sí. Ah, se me ha... ¡Wow! De lo que... Pues. La discapacidad no es solo un problema de las personas que lo padecen, de su familia, de su entorno, sino que es un problema indelegable y único a toda la sociedad. Es un problema social. Por lo tanto, toda la comunidad, como en conjunto, debe aprender a convivir con los diferentes miembros y tratar de apoyarlos de manera resiliente, para que sean autosuficientes, para que se den cuenta de que su valor social es reconocido y son aceptados y ayudados por la comunidad circundante. La sociedad tiene que elegir entre aceptar a las personas con discapacidad como una autoridad pública o brindarles oportunidades de estudiar, practicar y trabajar para que puedan convertirse en ciudadanos útiles en la sociedad. Ninguna persona discapacitada puede convertirse en ciudadano pleno sin participar en la producción social. La sociedad no está unida, se autodestruye porque olvida su esencia vital, el pueblo. Hago un llamado público a la sociedad en su conjunto para que juntos podamos reactivar y maximizar la política pública, la ley, los derechos humanos y la conciencia social. Estoy convencida de que podemos lograr la igualdad de oportunidades, estudios y derechos laborales para mejorar la calidad de vida de muchos hermanos peruanos con discapacidad.